canté, no traía en el repertorio, pero la pastora Ana me pidió, y como es una de las canciones que Dios me dio, no es mía, no es mi autoría, pero Dios me dio las músicas del CD, el único CD que grabé, me dio la música que tenía que cantar porque tenía un mensaje específico. Y esta canción habla de que nada nos va a poder separar. Y cuando yo digo, ¿quién lo cantó ahora? O que sea lo último, ¿quién lo cantó? Levante la mano, por favor. ¿Quién no lo pudo cantar? Levante la mano también. ¿No pudiste? Pero lo estaba gozándome. Mira, canta conmigo. Canta conmigo, Capila. Nada nos podrá separar. Cántalo. Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Del amor de Dios. Bueno, después vas a escuchar las grabaciones y ahí lo sigues declarando. ¿Por qué lo digo? Porque tienes que recordar, hermana, cuando venga la lucha, la prueba, que tú declaraste con tu boca que nada te va a separar del amor de Cristo. Hay tiempos que el Señor nos va a separar de algunas, de medio de algunas personas. Tal vez nos digas, por un tiempo quiero que te apartes para mí, que te consagres. Nos va a separar tantas cosas para alcanzar un bien mayor, para alcanzar el propósito de Dios. Pero nunca dejes de amar al Señor. Amén. Pero Gloria a dice, Dios. porque un día le pregunté, Señor, ¿por qué tú haces lo que haces con las alabanzas cuando canto? Porque para gloria de Dios, yo cuento que el Señor ha sanado personas, ¿verdad? Cierta canción en Punta del mal llamado Punta del Diablo, en realidad sería Cerro de los Pescadores. Estaba en una campaña al aire libre cantando otra canción que dice ahora soy libre, y habían traído una persona que no caminaba hacía mucho tiempo. La persona trabajaba monteando, y el pastor de allí de aquel lugar que me había invitado a predicar lo fue a buscar en la camioneta porque el hombre no podía caminar, no sabía por qué, hacía mucho que no caminaba. Mientras yo cantaba esta alabanza, el Señor sanó a esa persona. Y la persona volvió a su trabajo, a montear, a sustentar a su familia. En otra ocasión, una hermana de nuestra iglesia tenía por varios meses ya empleada doméstica, y por varios meses no podía trabajar, a veces en un bulto acá arriba, así en el hombro, de cervical, capaz tenía un bulto, ella dice, era mucho dolor, y fíjense que ella no podía levantar la mano hasta esta altura, y para ir a trabajar era realmente un suplicio. Entonces dice que cierto día, cuando llegó del culto a la casa, ya vivía enfrente a nuestra iglesia, dice que puso el CD y empezó, puso esa canción, Ahora Soy Libre también, y dice que ella sintió un fuego, y era tanto el fuego que sentía que empezó a glorificar al Señor porque sintió la presencia del Señor. Pero ella no tuvo en cuenta que anteriormente estaba con dolor, y levantó los brazos y glorificaba a Dios, y sentía un fuego que la quemaba. Cuando se dio cuenta que estaba con los brazos levantados adorando a Dios, buscó el bulto, no existía, buscó el dolor y tampoco Dios lo hizo. Cuando le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué hace esas cosas que hace? No me siento que soy cantante, no me siento para nada especial. Y Dios me dijo, ¿quién dijo que yo uso a personas especiales? Yo uso adoradores que me adoren espiritualmente. Amén, gloria a Cuando Dios. tú cantas, que nada te va a separar de mí, ya me demostraste. Porque algunos que no conocen mi testimonio, yo hace 33 años que conocí al Señor. Vine de una situación muy complicada, espiritualmente hablando, familiarmente hablando, económicamente hablando. Estaba totalmente destruida. Sí, el Señor me rescató. Pero 17 años después de servir, mientras servía al Señor, estaba trabajando como líder en el departamento juvenil de la iglesia. Mi hijo de 17 años, hacía unos meses que se había casado. Mi nieto cumplía 2 meses el día que él fallece de una hepatitis fulminante. 17 años, recién casado, un hijito. Entonces, mi hijo fallece un día lunes, no voy a entrar en el detalle porque ahora ya pasó bastante y quiero entregar el mensaje que Dios me ha entregado también, pero tengo que contar por qué yo digo que no soy cantante, que soy realmente una comunicadora de las maravillas del Señor. Y mi hijo fallece un día lunes, día martes lo trasladamos de Buenos Aires, donde él falleció después de un trasplante hepático. Lo trasladamos de Buenos Aires a Montevideo, día martes de noche llegamos, día miércoles lo sepultamos,
Y día jueves yo tuve que tomar la decisión de quedarme postrada en una cama deprimida llorando. La decisión que tomó Dios de llevarse a mi hijo, porque mi hijo no lo arrebató nadie, mi hijo no murió por una casualidad, el Señor así lo quiso. Mi hijo, el que falleció, Sebastián, antes yo de conocer al Señor, unos meses antes de tener un encuentro personal con el Señor, mi hijo tenía un añito cuando le vino una infección intestinal y estuvo a 5 segundos de la muerte. Eso es lo que me dijeron los médicos, 5 segundos de la muerte. En ese momento la condición que yo tenía era muy crítica, la condición espiritual, porque yo no había tenido un encuentro, como les dije, con el Señor. Mi abuela estaba permanentemente orando por mí, porque ella era una sierva del Señor, diaconisa de la casa de Dios, y siempre estaba orando por mí, toda mi familia, ¿verdad? O sea, mis hermanos, mi mamá, pero ninguno estábamos congregando. Y en ese momento yo siempre pensaba en el suicidio como forma de escape a la tristeza, al dolor, a la soledad, a la muerte que yo vivía. Entonces, si mi hijo hubiera partido en ese momento, mi condición no sé cuál hubiera llegado a ser. Pero Dios tuvo misericordia, le permitió la vida a mi hijo, pero me fue preparando por 17 años. Nunca recibí una profecía para mi hijo. Nunca tuve una palabra, una revelación yo misma de lo que Dios iba a hacer con la vida de mi hijo. Un cierto día, estando yo predicando en la iglesia, estaba en el primer lugar, en la primera fila de asiento estaba mi hijo y al lado su esposa. Y 16 años tenía su esposa. Y mi hijo era músico y también maestro de la escuelita bíblica. Entonces Dios me usa, me lleva con palabra profética y le entrego una palabra profética a la que era mi nuera. Y el Señor le decía así: prepárate porque irás a las misiones. Prepárate. Mi hijo al lado no le habló nada. Fui a mi casa, empecé a meditar en el culto y digo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es eso? Si tú le hablaste a ella, bien. Usted va a ir sola, tiene que ir con el marido. Pero yo entregué lo que Dios, emocionalmente no quiero saber con cosas emocionales. Porque las emociones nos llevan muchas veces a la decepción, a la ruina, al fracaso y a equivocarnos mucho. Entonces, pero después, unos meses después, entendí que Dios tenía un propósito con ella. Ella ahora es misionera en Brasil y tremendamente usada la mano del Señor junto a su esposo, el cual es conferencista también, misionero, pastor misionero, en una gran congregación en Brasil. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, bueno, mi hijo, como les decía, él hace un trasplante hepático, fallece un día lunes, día martes lo trasladamos, día miércoles lo sepultamos, día jueves tenía que tomar lección, o me quedaba acostada llorando, deprimida y diciendo, Señor, ¿por qué a mí? O me levantaba y adoraba como siempre. Decidí adorar al Señor, independientemente de lo que estaba pasando, de mi corazón partido, roto, porque era mi hijo y el que ya no lo tenía, que ya no estaba conmigo, pero aceptando que era la voluntad de Dios. Cuando sentí en el momento que me llevaron a reconocer el cuerpo en ese saco de plástico, cuando abrieron el cierre, yo sentí el sentimiento que muchas veces sentimos cuando tenemos una fuerte lucha, y decir, de acá no me voy a poder levantar. Yo sentí cómo voy a volver a predicar, cómo voy a parar delante de la juventud si mi propio hijo de 17 años acaba de fallecer, y parecería ser que yo no pude hacer nada para cambiar esa situación. Pero el Señor me habló a mi corazón y me dijo, tú lo harás porque yo te fortaleceré. Amén. ¿Sabes qué pasó? Yo le creí. Entonces, inmediatamente vino a mi mente el versículo que dice que Él no colocaría sobre nosotros carga que no podemos sobrellevar. Amén. Y también le creí. Entonces decidí creerle a la palabra. Entonces me levanté y me fui a la iglesia. Cuando iba entrando al barrio, allá es el barrio de tanta iglesia, un barrio muy humilde y una calle bastante estrecha, todos nos conocemos, los vecinos. Yo vivía en Marconi en esa época y tenía que ir para cerca de Punta Riel, donde está mi congregación. Y allí mientras entraban los vecinos confundidos, no podían creer que me vieran ahí, me saludaban. Algunos decían, otra vez a la iglesia, vendrá a llorar, pienso que pensaba. En alguna oportunidad, en algún momento, mientras yo atravesaba esos 50 metros hasta llegar a la iglesia, pude sentir la voz en el mundo espiritual de algunos que dijo, todavía está en pie, otra vez va a la iglesia. Cuando entré a la iglesia, algunos me abrazaron, se condolieron conmigo con un verdadero amor, pero otros dijeron, pensé que esto te iba a terminar.
¿Dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo me permitió oír todo eso en el mundo espiritual, conocer esos pensamientos en el mundo espiritual. En el momento, nosotros nuestra iglesia tiene por costumbre orar media hora ante cada culto de rodillas. Cuando el que estaba coordinando dijo, vamos a ponernos en pie, vamos a comenzar a alabar al Señor. Yo que estaba ahí en los primeros asientos, porque mientras oramos, lo hacemos todo en los bancos, después pasamos adelante. Había más gente en el grupo, pero yo me paré, me puse en pie para tomar mi lugar de adorador. Y le pedí al músico que íbamos a entonar El victorioso vive en mí. Amén. ¿Conocen Amén, no. Amén. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Lo canté, Dios mandó fuego del cielo. Hubo renuevo espiritual en toda la iglesia. No derramé una sola lágrima de tristeza. Todo fue gozo sabiendo que el poderoso vivía en mí. Y que Él iba a hacer todas las cosas que yo no podía. Entonces, cuando Dios me dijo, porque cuando tú me dices que ni la muerte te va a separar de mí, ya me lo demostraste. Cuando tú me cantas, ahora soy libre, realmente eres libre. Cuando tú me dices, porque el mundo canta, es otra de las alabanzas que está en mi CD, porque el mundo canta a la vanidad, pero yo quiero cantarte a ti, Señor. Amén. Amén. Me demostraste, dijo el Señor, que no cantas más para el mundo, que cantas para mí. Y otras tantas otras cosas me dijo el Señor. Entonces, por eso, mis amados, cuando vayas para tu casa, recuerda, cuando venga la lucha, recuerda